Hoy día quiero hablar sobre un tema muy importante, es hablar sobre la enterodisbiosis en cuyes, ¿no? Y las alternativas, ¿no? Para este control de esta enfermedad, la inmunoprofilaxis, ¿no? Versus la antibioterapias, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, como parte introductoria, ¿no? El objetivo de hoy día es, ¿no? Que quede bien claro, entender bien claro, ¿no? La fisiología normal de los cuyes, de esta especie de cuyes, que es un herbívoro, y él, ¿no? Normalmente come la fibra para alimentar a su flora secal, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí, y la flora secal, como agradecimiento, le proporciona pues nutrientes, ¿no es cierto? ¿No? Y ella mismo, la flora secal mismo es su proteína bacteriana, ¿no? Mediante la coprofagia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que he podido observar que debido, ¿no? A una mala práctica en cuanto a la alimentación, ¿no? El uso de concentrado, que se le adiciona por querer ganar mayor peso, y, y la mala práctica, ¿no? El uso inadecuado de antibióticos, producimos ¿no? Una enterodisbiosis, una asimbiosis, ¿no? Prácticamente le estamos eliminando, ¿no? Su flora secal, ¿cierto? ¿No? Eso es lo que ocurre. Voy a mostrarle la importancia, ¿no es cierto?, ¿no? De esta flora en esta especie de los cuyes, ¿no? Y no solamente en ellos, miren, normalmente un individuo tiene 10 millones ¿no? 10 billones de células, pero no consideran a la flora, ¿no? Tenemos flora intestinal, tenemos flora secal, ¿no? Tenemos flora vaginal, ¿no es cierto?, ¿no? Flora de la mucosa, ¿sí? Un montón de flora que prácticamente viene a ser un órgano más, ¿no es cierto? Y eso es lo que no estamos considerando, ¿no? Por eso que mi preocupación desde ese punto de vista, ya, muy claro, nosotros manifestaron que no todo es la vacuna, ¿no es cierto? ¿No? Lo fue bien claro el tomador, no todo es la vacuna, sino ya lo veríamos como una cosa comercial, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, lo que aquí tenemos que llegar es a la verdad, ¿no? A la forma ideal, ¿no? Que el animal se debe criar de esa manera y evitar tantos problemas. Bueno, como hemos visto, el cuy, ¿no? El cabello porcellus, ya se ha hablado bastante, ¿no es cierto? No existen cerca de 22 millones de cuyes. La mayor, ¿no? Crianza está en la zona altoandina, ¿no? En zona pobre del país. El Perú es el primer consumidor de cuy, ¿no es cierto? ¿No? Es una carne muy rica, muy saludable, inclusive también se utiliza también para los post-COVID, ¿no es cierto? ¿No? Y últimamente también se está utilizando para para los enfermos de oncología, ¿no es cierto? ¿No? Y también, pues, lógico, también para ¿no? Para las curas, para las iniciaciones negativas de las personas. El cuy es un herbívoro, ¿no es cierto? ¿No? Tiene un solo estómago, ¿ya? Tiene dos tipos de digestión, ¿no es cierto? ¿No? Una digestión que ocurre a nivel del estómago, ¿ya? E intestino delgado, y la otra es a nivel del ciego, ¿no es cierto? ¿No? Ese es otro tipo de digestión, ¿no? de que él obtiene, pues, ¿no? Le decía, su nutriente más importante y su bacteria también, su proteína bacteriana de mucha importancia, ¿no es cierto? ¿No? Y esta actividad depende de la composición de la ración alimenticia, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en el caso de la alimentación del cuy, depende de tres tipos de alimentación. Uno es solamente con forraje solo, ¿cierto? ¿No? Otro es ¿no? Con forraje más alimento balanceado, ¿no? Otro es con una ración única, ¿no es cierto? ¿No? O sea, ración única, ¿no? Balanceado con más agua y vitaminas, ¿no es cierto? ¿No? Aquí tenemos la alimentación de forraje, ¿no? Solo, forraje mixta, y una que es alimentación balanceada, donde viene la cantidad de fibra ya necesaria, ¿no es cierto?, ¿no? Que el animal debe consumir, ¿no? No se le da alimento fresco. Estas son las necesidades nutritivas del cuy, ¿no? Que es importante, y bueno, como todos sabemos, la vitamina C es la que de mayor importancia, ¿no es cierto?, no se le debe considerar. Entonces entramos ya de plano a la parte que nos interesa, y yo le mencionaba, ¿no? Es importante hacer un estudio
y llegar a la conclusión, ¿no es cierto?, ¿no?, de la importancia de esta flora secal. Aquí tenemos el sistema digestivo del cuy. El sistema digestivo del cuy, tenemos acá en este caso, tenemos al hígado, ¿no? Ustedes ya saben, ahí ocurre el metabolismo de casi todos los, ¿no?, los nutrientes, los lípidos, las proteínas, ¿no?, los ácidos grasos. Luego tenemos un estómago, ¿no? Esta parte de aquí tenemos un estómago que tiene tejido glandular, ahí ocurre la digestión, ¿no?, la primera digestión, y ese estómago tiene un pH ácido, ¿no es cierto?, ¿no? Debe tener un pH ácido de 2, más o menos, ¿no?, un pH 2, y ese pH 2 es importante porque ahí es donde se va ¿no?, a metabolizar las proteínas, y el pexinógeno tiene que tener un pH 2 para activarse en pexina, ¿no es cierto?, ¿no? Y lo que ocurre es que a veces la alimentación del concentrado no es una concentración alcalina, entonces puede influir, ¿no es cierto?, ¿no?, en el mal metabolismo de las proteínas, y esas proteínas, sin digerir adecuadamente, van a, ¿no?, pasar hacia el intestino delgado, intestino grueso, al ciego, y más bien van a servir de sustrato, de nutrientes a las proteínas no patógenas, hablando pues, ¿no?, de las proteínas de las bacterias, como son las Salmonella, Coli y Clostridium, ¿no? Eso es lo que más nos estamos interesando, ¿no? Las otras bacterias, Streptococcus, Staphylococcus, también tienen que ver acá. Esas bacterias son saprófitas, ¿no? O sea, viven en el ambiente. Pero cuando encuentran, ¿no es cierto?, ¿no?, un adecuado, un ambiente favorable, ellos pueden ingresar, ¿no es cierto?, ¿no?, y pueden producir lo que es los cuadros pues, de neumonía, ¿no?, por estreptococcus que hemos encontrado, y los cuadros de linfadenitis, ¿no es cierto?, ¿no?, porque ellos ingresan debido a una mala alimentación, ¿no?, donde mueren tanto bacterias benéficas, ¿no?, de la flora secal, como bacterias también, entre bacterias Salmonella coli, y comienzan a habitar Streptococcus, Staphylococcus, ¿no es cierto?, ¿no?, y otras cantidades de bacterias, ¿no es cierto?, ¿no?, aprovechando esa situación. Yo, la última, hice un antibiograma, ¿no?, hicimos un antibiograma de una granja donde tuvo problemas de neumonía, y en el intestino no hemos encontrado nada de bacterias, ni buenas ni malas, y en el pulmón sí encontramos Streptococcus, imagínense, ¿no? Ese es un indicio de la mala manera, ¿no?, que se está manejando, ¿no?, la alimentación, ¿no?, el mal uso de los antibióticos, y mire lo que estamos ocasionando, ¿no es cierto?, ¿no? Esto se lo digo yo desde el punto de vista como, ¿no?, como investigador, ¿no es cierto?, ¿no?, como los casos que se están encontrando, no lo vemos desde el punto de vista comercial, bien claro, dijo el doctor Manolo, ¿no? Nuestro interés es investigar, ¿no?, y que pues se logre un animal sano, ¿no es cierto?, ¿no?, y que logre todo su potencial genético. Luego de ahí tenemos al intestino delgado, ¿ya? El intestino delgado, como ustedes saben, también hay enzimas, también, ¿no?, hay ciertas cantidades de enzimas, hay lipasa, y mayormente ocurre la absorción, ¿ya? Y luego tenemos el intestino, el ciego, miren, ¿no?, el ciego inmenso que tiene, es que pueden ustedes ver en esa parte, ¿no?, que tienes, no sé, acá está, ¿no?, el ciego, ¿no?, acá tiene una cinta que dice la teña, ¿ya? Acá tiene, ¿no?, es voluminoso, vendría a ser prácticamente otro estómago más, ¿no? Y en este ciego es donde habitan las floras secales, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué es importante esa flora secal. Miren, acá tenemos una micrografía electrónica, ¿no es cierto?, ¿no?, del epitelio secal, ¿ya? Y aquí en las flechitas van a ver ustedes, miren, la cantidad de bacterias, ¿no es cierto?, ¿no?, que habitan en ella, ¿no?, la cantidad de bacterias que habitan en ella. Aquí también se puede observar, ¿no?, una microfotografía, ¿no?, electrónica de barrido, y también se puede observar, ¿no?,
que están cubiertas por bacterias, ¿no es cierto? ¿No? Estos son este de aquí es como si fuera pues una pradera, ¿no? Imagínense, ¿no? Una pradera, ¿no? Entonces, y en esa pradera están las bacterias benéficas, ¿no? En nichos ecológicos, ¿no? O sea, ahí están ocupando sitio para que las bacterias negativas, ¿no? Las bacterias malas no ocupen, o sea, no lleguen a ocurrir daño, ¿no? Y también ellas también, ¿qué hacen? Compiten con el sustrato, o sea, con el sustrato que no está bien digerido en el intestino delgado, en el intestino delgado pues, y en el estómago, y ellos también no compiten, ¿no? Y le restan alimentos, nutrientes a las bacterias negativas, ¿se dan cuenta? ¿No? Y aparte muchas cosas más, ahorita vamos a ver, ¿no? Las funciones que cumple esta bacteria. Mira, aquí se puede observar con mayor claridad, miren, ¿no? Aquí está señalando, miren, una bacteria, cómo ellas están ahí, ¿no? Viviendo. La bacteria, ¿no? En una simbiosis, ¿no es cierto? ¿No? Eso es lo que se llama, ¿no? Una simbiosis. O sea, simbiosis quiere decir que el cuy, pues, la alimenta a ellos, ¿no es cierto? ¿No? Mediante la fibra, ¿ya? Celulosa y hemicelulosa, pues también hay otro tipo de fibra que no es digerible, ¿no es cierto? No es fácil fermentar, que son la lectina y pectina. Pues, que también es otro punto muy importante, miren aquí. El cuy tiene que darle de comer, ¿no? a estas bacterias en grandes cantidades de fibras, ¿ya? ¿Y qué ocurre? A veces los criadores dicen, bueno, yo cumplo con darle forraje, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que le están dando forraje muy verde. Entonces lo que están dando es pura agua. No le están dando la fibra que requiere el animal, ¿no? O sea, es pura agua. O en otro caso le dicen, sí, le estoy dando bastante, ¿no? Chala seca, ¿no? O panca seca, imagínense. Pero esa fibra no lo pueden ellos aprovechar. ¿Me dan cuenta? Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando ustedes compren su forraje, tienen que calcular, ¿no? Mentalmente, que tienen que tener una buena calidad de fibra, ¿no es cierto? ¿No? Buena calidad de fibra físicamente, o sea, que sea fibra, ¿no? Y menos agua, o sea, materia seca, y que sea químicamente, que sea celulosa y hemicelulosa, ¿no? Que no sea muy maduro. O sea, tiene que estar en su punto, ¿no es cierto? ¿No? La palma, ya ustedes saben, al inicio de floración, y el maíz, ¿no es cierto? ¿No? Lograr un maíz que tenga 30%, 35% de materia seca, ¿no es cierto? ¿No? En su punto de leche, el choclo, ¿no es cierto? ¿No? Eso es muy importante, por eso digo, ustedes tienen que pensar, pues eso es lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando acá es que ustedes cambien la idea, ¿no? Y digan, no le están dando de comer al cuy, lo que están haciendo ustedes es dándole de comer a la flora secal, ¿ya? La flora secal, eso es muy importante. Miren, para que ustedes vean la importancia de la flora bacteriana, ¿no? O sea que cuando ustedes hacen esa simbiosis, ¿no? O sea, esa disimbiosis, ¿no es cierto? ¿No? Rompen ese equilibrio negativo, ¿no? En contra de flora. Es lógico que van a tener salmonella, es lógico que van a tener coli, ¿no? Es lógico que también, y meten antibióticos, van a matar todo y va a entrar, pues, ¿cómo se llama? El estreptococo, estafilococo, ¿no es cierto? ¿No? Que son gran positivo, ¿no? Porque no usan penicilina, ¿no? Beta-lactámicos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, por eso les digo, miren, para que ustedes vean todo, ¿no? Lo que está ocurriendo. Miren, la flora, ¿ya? Tanto intestinal como la flora secal, ¿no? Producen vitamina del grupo B, imagínense, ¿no? Vitamina C, ¿ya? Por eso ¿por qué tienen que adicionar vitamina C al cuy, ¿no? ¿Por qué es deficiente? ¿Por qué? Porque su flora no es muy eficiente, no tiene cantidad ¿no? Y como los cuyes, de forma silvestre, vivió toda la vida, han desarrollado y nadie le proporcionó vitamina C. Producen ácido graso de cadena corta, ¿cierto? ¿No? Ácido graso poliinsaturados. Por eso que la calidad de cerdo del cuy es muy buena, ¿no? ¿Por qué es buena? Porque tiene ácido graso de cadena corta, ácido graso poliinsaturado, ¿no es cierto? ¿No? Que son fáciles de digerir, por eso que dice la carne del cuy lo puede digerir un niño, lo puede digerir hasta un anciano. Degrada los principios inmediatos del alimento no digerido, ¿se dan cuenta? ¿Ok?
que no ha sido digerido que no ha sido digerido en el estómago, que no ha sido digerido en el intestino, él se encarga de digerirlo, ¿no? Y no dejarle sustrato para la bacteria negativa. Mantiene la integridad del epitelio, le proporciona mucus, ¿no? Defensa, y ahí lo ocupan, ¿no es cierto? ¿No? Están ocupando ahí, como que lo están protegiendo, ¿no? Esos nichos ecológicos están ellos posicionando ahí y lo protegen para que no entre la E. coli, el clostridio. Imagínate, el clostridio produce grandes cantidades de toxinas. El E. coli produce grandes cantidades de toxinas, ¿no es cierto? ¿No? La salmonela, pues, tiene una habilidad de que le dé un espacio y penetrar fácilmente, ¿no? Y por medio de los macrófagos, la pasada le hice una charla, ¿no? Y se distribuye a nivel de todo el sistema, ¿no es cierto? ¿No? Estimula la respuesta inmunitaria, ¿no? Como son bacterias, no propias del organismo, entonces vienen las células dendríticas, las células presentadoras de antígenos, y lo captan y se los van corriendo, se lo llevan al timo, a los ganglios, y lo presentan a las células, ¿no? A los linfocitos B o linfocitos T, para comenzar a producir anticuerpos, o sea, para activar todo el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está activo, siempre está activo gracias a ella. Protege a los animales frente al microorganismo enteropatógeno, yo creo que ya le expliqué eso, ¿no? Incrementa la absorción de minerales, sobre todo de calcio, ¿te das cuenta? Esto es muy importante para el crecimiento de los huesos. Cubre físicamente los lugares, ¿te das cuenta? Que puede ser ocupado por la colonización de bacterias patógenas. Esos son los nichos ecológicos o puntos de adhesión, o sea, no le deja puntos para que las bacterias negativas puedan ingresar. Y los antinutrientes, ellos lo convierten, ¿no es cierto?, ¿no?, en sustancias nutrientes. Disminuye el colesterol, imagínense, ¿no? Por eso que el cuy es una carne baja de colesterol, ¿no? Gracias a esta flora, ¿no?, intestinal, la flora secal, ¿no?, que es capaz de metabolizar el colesterol. Hidroliza la urea y los ácidos biliares, ¿no? La flora secal es capaz de hidrolizar la urea, amoníaco, ¿no? Y también hidroliza los ácidos grasos, ¿no?, conjugados, y lo convierte en ácidos grasos libres. ¿Te das cuenta? Miren, acá le he hecho un dibujo porque en realidad no hay un estudio muy detallado, ¿no?, del cuy. Entonces, el cuy, miren, consume su forraje, ¿no?, la celulosa, semicelulosa que le dije. Ese no es digerido en el estómago, ¿ya? El estómago no lo puede digerir. No puede romper los enlaces, ¿no?, que existen de esta unión de esta celulosa, que son un polímero de glucosa. El estómago tiene pH 2, intestino delgado tampoco lo digiere, también hay bacterias, ¿no?, flora intestinal, y esa fibra llega hasta el ciego. Y en el ciego, ¿ya?, ahí son fermentados, ¿no? Porque el ciego prácticamente en sí viene a ser una poza de fermentación, ¿no? Son fermentados por las flora secal, ¿no? Esos puntitos azules son la bacteria secal, ¿no es cierto?, ¿no? Y el producto de la fermentación se producen los AGV, ¿no?, los ácidos grasos volátiles, ácido butírico, propiónico, ácido láctico. Y estos ácidos grasos volátiles atraviesan, ¿no?, la membrana secal y son absorbidos y vía porta, ¿no?, se van al hígado y ahí se utiliza como energía para mantenimiento, para el trabajo, para la gestación, para todo. Bueno, miren cómo la flora secal es la que le proporciona la energía al cuy. Y el crecimiento, ¿no? Comienzan a multiplicarse esta bacteria y luego estas bacterias salen, ¿no?, con las heces blandas, ¿no es cierto?, ¿no?, que son proteínas bacterianas y son consumidos, ¿no?, mediante la coprofagia por el cuy, ¿no es cierto?, ¿no? Por el cuy es consumido y esa proteína bacteriana, ¿no?, que ingresa por la boca, va al estómago y ahí es metabolizado en aminoácidos, ¿no es cierto?, ¿no?, para la formación de los músculos, de sus enzimas, ¿no es cierto?, ¿no? Es así, de esa manera, ¿ya? Bueno, disculpen por no soy un buen pintor, pero al menos, bueno, sí estoy acostumbrado como docente a hacer mi dibujito para que se pueda entender. Esta es la coprofagia, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la coprofagia? Lo que está haciendo la coprofagia es recibiendo, pues, ¿no?, a las
bacteria que se inmolan, ¿no? Que se entrega, pues, ¿no? Al que lo alimenta, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, y esa es una proteína muy buena, una proteína bacteriana de excelente calidad. Entonces, acá viene el problema de la disbiosis, ¿no? O enfermedades diarreicas asociadas por el mal uso del concentrado y el antibiótico. Entonces, aquí te pueden observar, ¿cierto? ¿No? Que aquí tenemos una salud intestinal adecuada, ¿no? Aquí ya están las bacterias, miren cómo están produciendo las patógenas, ¿no es cierto? ¿No? Están produciendo daño, ¿ya? Mientras que la flora, ¿no?, fecal domine, no va a permitir que las bacterias, ¿no?, patógenas produzcan daño. Miren cómo ellos se posicionan, ¿ya? Ahí, ¿no?, en los sitios de adherencia, no permite que las patógenas ingresen, ¿no? Aquí en este caso ya se rompió la simbiosis, miren. ¿Ya? Aquí se rompió la simbiosis. Estas bacterias benéficas, ¿no?, se fueron eliminadas por el mal uso del concentrado, por el mal uso del antibiótico, y se producen, pues, los cuadros entéricos, ¿no?, que ya nosotros conocemos, que puede ser una salmonelosis, una colibacilosis, un campylobacter, ¿no?, una yardiasis, ¿no? Y en último caso también puede ser una estreptococosis, ¿no?, con accesos, ¿no?, linfadenitis y neumonía que ingresan a nivel sistémico. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, la motilidad se ve reducida, ¿no? La eliminación de bacterias, ¿no? Eso es lo que ocurre realmente. Entonces, mira, aquí tenemos, ¿no?, alteración de los antibióticos, ¿no?, de la hemostasis epitelial intestino. Entonces, aquí ustedes tienen, miren, una microbiota normal, ¿ya? Aquí está el PIR, ¿no?, el patrón de molecular, que no son receptores, ¿ya?, específicos. Y aquí está una salud intestinal, ¿no? Aquí está, miren, la microbiota, miren, ahí están la microbiota, ¿no? Patógenos, casi no hay mucho patógeno, no, aquí sí está, en este caso sí hay, ¿no? Aquí está dominando una buena microbiota, normal, ¿no? Tiene una buena mucosa, ¿no es cierto?, ¿no?, receptores tranquilos, no activados, ¿no es cierto?, ¿no? Producen sustancias, ¿no?, benéficas, lectinas, ¿no?, defensinas, todo normal. Pero cuando nosotros usamos antibióticos, ¿qué pasa? Miren, eliminamos bacterias benéficas, ¿no? ¿No? Eliminamos bacterias benéficas, y más bien lo que estamos haciendo es una selección, porque ustedes saben que ahorita ya, ¿no?, ahí lo voy a mostrar para que ustedes vean, existe una resistencia antimicrobiana, ¿no? Yo he tenido, inclusive les invito a ustedes, como ya ustedes escucharon a Tomanol, ¿no?, me envían muestras para yo demostrarles que los antibióticos que están usando es por gusto, no hacen nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hacen, más bien usar antibióticos, lo que hacen es crear hacen una selección, ¿no? Están seleccionando bacterias resistentes y están matando a las bacterias que no son resistentes. Y también se están llevando toda la flora. Por eso que eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, todas estas bacterias benéficas, ¿no?, la eliminan, y viene el problema ya, ¿no?, de la disbiosis, ¿no?, los problemas de diarrea, pues, ¿no?, que tanto nos preocupa. Miren, el mal uso de los antibióticos, y ya la Organización, ¿no?, Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud han puesto en alerta. Ya es el 18-24 de noviembre, la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de Antimicrobianos, ¿no?, en el 2021. Miren. Los antibióticos son importantes, sí, sí son importantes. Yo tampoco lo digo, ¿no? Yo no estoy diciendo que no son importantes, ¿no?, para tratar enfermedades no están mal, pero están perdiendo su eficacia. ¿Por qué? Por el mal uso. Corre la voz, frena la resistencia antimicrobiana. En el 2030, ¿no?, 2030, una de las principales causas de mortalidad en el mundo, tanto en los animales como en el hombre, va a ser la resistencia antimicrobiana. Miren cómo el uso indiscriminado de antibióticos,
¿no?, de amplio espectro, ¿no? Ya sacan el último, sale un antibiótico, todo el mundo usa el último antibiótico, ¿no? Fenfenicol, ¿no?, vatofloxacina, levofloxacina, el último, ¿no?, sin hacer un antibiograma. Nadie hace un antibiograma, ¿no? Nadie sabe realmente hacer un aislamiento ni hacer un antibiograma, ¿no?, para ver realmente qué antibiótico es que tengo que usar, no sin receta, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las bacterias tienen la capacidad de transformación. ¿Qué quiere decir eso? Que una bacteria, ¿ya?, que es resistente, ¿no?, que tiene, o sea, ¿no?, genes para resistencia a un determinado antibiótico, puede transformar a otro, mira, ¿no? Puede transformar, ¿te das cuenta? O, por ejemplo, un virus también, ¿no?, como decía, bueno, existen un montón de virus todavía, ¿no? También puede inyectarle, ¿no?, por medio de la traducción, inyectarle el gen, ¿te das cuenta? Y este por la conjugación, ¿no es cierto?, ¿no?, porque tiene una reproducción sexual, comienza a multiplicarse, ¿te das cuenta? O por medio de la transformación también, miren, ¿ya? Esta bacteria, ¿no?, eclosiona, muere, pero expone su gen, ¿no?, y puede transformar a otro. Inclusive, los últimos estudios demuestran que existen, ¿no?, antibióticos que pueden crear resistencia para otro antibiótico. Imagínense, ¿no es cierto?, ¿no? Por eso que recomienda, dice, ¿no?, recomienda formular y poner en práctica un plan nacional integral y con financiamiento suficiente para poder vigilar esto, el uso inadecuado del antibiótico. Fortalecer la capacidad en materia de vigilancia, ¿no?, de enfermedades y laboratorios clínicos. Hay que estar chequeando, constantemente monitoreando qué bacterias son las que tenemos y qué antibióticos realmente tenemos que usar. Y la dosis adecuada, ¿ya? La dosis adecuada y el tiempo adecuado también. Tiene que cumplir un tratamiento. Un tratamiento normalmente de 5 días, 7 días, ¿no? Le ponen 2 o 3 días, ya el animal está bien, ya lo dejaron también. El uso también de antibióticos de larga acción también es malo. ¿Por qué? Porque al comienzo la dosis es adecuada, pero después la dosis va disminuyendo y eso también va a traer como consecuencia, pues, una resistencia antimicrobiana. Regular y promover el uso correcto de los medicamentos, a pesar de que existe, ¿no?, una norma, SENASA, ¿no?, por el uso, ¿no?, el uso de medicamentos de uso veterinario, ¿no?, no existe, no hay ninguna, ¿no?, nadie la aplica. Mejorar la actividad de prevención y control de eficiencia, es lo que estamos buscando ahorita, ¿no es cierto?, ¿no? Ustedes tienen que prevenir. Ya se habló bastante de lo que es la bioseguridad, también porque es un temita de bioseguridad, pero yo veo que en las crianzas de cuy, entre el perro, el gato, la paloma, los vecinos, no sé, todo el mundo está metido ahí, los gallos, todo el mundo está metido, ¿no? Entonces, fomentar la innovación y la investigación, desarrollo de nuevas herramientas, ¿no? Es lo que el doctor Manolo está mencionando, ¿no? Miren toda la capacidad que tienen, ¿no?, de poder resistir, ¿no?, de crear mecanismos de resistencia, ¿no?, bacteriana, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los macrólidos, ¿no? Ustedes usan mucho la L-enrofloxacina, ¿no? Y hay ¿no?, de 10 hasta de 20, ¿no es cierto?, ¿no? Imagínense, ya al último no hay qué cosa, ¿no?, ya ponerle, ¿no? Los betalactámicos, que son las la penicilina, amoxicilina, ¿no?, la ceftriaxona. Yo he visto en estas últimas antibiogramas que salen, ¿no?, ya la ceftriaxona, ¿no?, que es un betalactámico, que es una cefalosporina de 4ª generación, es la única que puede actuar tanto para entre bacterias, ¿no?, gram negativas, como también para estreptococo, ¿no?, por la neumonía, ¿no es cierto?, ¿no? Pero, ojo, no se usa, pues, ¿no?, en cuy, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que se puede ocasionar, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar, ¿no es cierto?, ¿no? Porque la parte de que nosotros lo criemos al cuy, ¿no?, como un herbívoro completamente, ¿no?, y le demos pura fibra,
en realidad va a ser bien difícil, ¿no es cierto? ¿No? Porque lógico, no vamos a lograr los parámetros, ¿no? El cuy va a vivir feliz, lógico, ¿no? Pero no vamos a tener los parámetros, ¿no?, de crecimiento, de conversión que queremos, ¿no? Y el peso que buscamos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, obligatoriamente tenemos que usar antibióticos, ¿no? Que diga usar el concentrado, ¿no es cierto? ¿No? Pero en el concentrado debemos darle, ¿no?, influir, ¿no es cierto? ¿No? Y adicionar aditivos para favorecer las bacterias beneficiosas, ¿no es cierto? ¿No? Inhibir, ¿no es cierto?, ¿no?, a las bacterias patógenas y de esa manera evitar el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, existe la modulación inmune, ¿no?, es lo que yo le estaba mencionando, ¿no?, en este caso de inmunoprofilaxis. Por ejemplo, tenemos a los mananoligosacáridos, los glucanos, ¿no es cierto?, ¿no?, a las fitobióticos también, ¿no es cierto?, ¿no?, a las inmunoglobulinas ya de huevo, ¿no es cierto?, ¿no? Estos son inmunomoduladores que se pueden usar, ¿no? Y te lo voy a explicar. También tenemos los acidificantes también, ¿no? Acidificantes para que, por ejemplo, en el estómago, para ayudar al estómago que sea más eficiente en el uso de las proteínas, ¿no? Y no sobre proteína, que esa proteína va a ir al intestino grueso, ¿no es cierto?, ¿no? Y va a ser alimento para las bacterias patógenas, ¿te das cuenta? Disminuir la concentración de fosfato, ¿no?, que son alcalinos. Ojo, las bacterias patógenas, o sea, ¿no?, la salmonella, la E. coli, viven en un medio alcalino. Las bacterias benéficas viven en un medio ácido. Entonces, ¿no?, entonces por eso mucho es la importancia de ¿no?, la importancia, pues, de los acidificantes. Disminuir proteínas indigestibles. Tenemos la harina de pescado. La harina de pescado es una excelente proteína, ¿no? Lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con soya, ¿no?, que es una proteína vegetal, no es muy digerible, ¿te das cuenta? Otro punto también, usar nutrientes de alta digestibilidad, ¿no es cierto?, ¿no? Deberíamos, por ejemplo, usar alimentos, ¿no?, maíz precocidos, ¿no?, para que haya mayor absorción. Enzimas, ¿no? Veo que no usan enzimas, o sea, proteolíticas, enzimas, ¿no? Pirolíticas no tanto, ¿no? Proteolíticas, ¿no es cierto?, ¿no? Para poder utilizar una lactosa que es fácil de asimilar, y los oligosacáridos fermentables, ¿no?, que son fibras, ¿no?, de las levaduras que las bacterias positivas lo utilizan, ¿no? Lo utilizan como alimento, ¿no? Y también las fibras dietéticas, ¿no? Bueno, las sustancias antimicrobianas utilizan antibióticos, pero en forma adecuada, ¿no es cierto?, ¿no? ¿No es cierto?, ¿no? El zinc, habló del otomanolo, ¿no es cierto?, ¿no? Plantas, los fitobióticos, ¿no? Ahí le voy a hablar yo ahora de una planta también muy importante. Y los mananoligosacáridos, miren, siempre le encontramos esto, ¿no?, que son secuestrantes. O sea, todas las toxinas, ustedes saben que el cuy es un animal muy sensible. Y yo también he hecho pruebas, ¿no?, con alimentos que me han enviado y he encontrado, pues, 3, 4 micotoxinas, imagínense, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, no adicionan la cantidad de secuestrantes necesario. El cuy es muy sensible. Entonces, yo le he recomendado a uno, ¿no?, que utilicen hasta 3, 4, hasta 5 kilos de secuestrante, ¿no? Porque el maíz, la soya vienen con mucho hongo, muchos problemas. Formación de mucoligosacáridos, ¿no? Fibra dietética para ayudar a la digestión. Entonces, estas sustancias las podemos trabajar tranquilamente. Pues empezamos con los probióticos, ¿no es cierto?, ¿no? Miren, los probióticos son bacterias. El otomanolo no habló de eso, pero el otomanolo tiene este tipo de bacterias. Ya me dijo que lo puede producir en polvo o en líquido, ¿no?, que se le da a los animales. ¿Ya? Esos son los probióticos, son las mismas bacterias que uno le puede adicionar, ¿no? Entonces uno enriquece más, ¿no?, ya, la flora intestinal y la flora fecal. Eso faltó conversar con el doctor Manol. Y miren lo que hacen los probióticos, miren, metabolizan la lactosa, sintetizan aminoácidos, igual que en la flora, ¿no? Fermenta los hidratos de carbono, aumenta la absorción de calcio, aumenta la velocidad de renovación de los enterocitos. ¿Quiénes son los enterocitos? Los enterocitos son las células, bueno, de la vejiga intestinal.
y se alimentan de estos, ¿no? De estos, ¿no? Controla la proliferación y inflamación de células epiteliales, o sea, hace que de nuevo se regenere, ¿no? Las células epiteliales. Alteran el pH, ¿se dan cuenta? Miren, ellos producen las sustancias acidificantes, ahí les mostré, ¿no? Entonces ellos a producir, miren, ellos a producir el ácido graso volátil, ¿qué hacen? Uno, ese ácido graso se va a absorber a nivel, ¿no? A nivel de la mucosa, ¿no? Digestiva, y va a servir para energía, pero también a la vez, ¿qué hace? Crea un pH, ¿no es cierto? ¿No? De 6, 6.5, y en ese pH las bacterias negativas, o sea, la coli, salmonella, ¿no es cierto? Proteína no crece. Aumenta la secreción de moco para proteger las velocidades, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya? Y pelean con las bacterias patógenas, ¿no es cierto? Por los nutrientes. Y inmunomoduladora incrementa el número de linfocitos, ¿no es cierto? ¿No? Incrementa el número, ¿no? Disminuye la inflamación intestinal, ¿ya? Porque las bacterias patógenas, la E. coli, salmonella, pues tienen una toxina fuertísima, ¿no es cierto? ¿No? Aumenta la actividad fagocítica, ¿no? O sea, activa todo el sistema inmunológico y estimula la producción de citoquinas, ¿no es cierto? ¿No? Para la regeneración, ¿no es cierto? ¿No? De las células. Activa las células dendríticas, que son las presentadoras, los que van a atrapar, ¿no? Cualquiera que estén ahí, lo atrapa y inmediatamente se los presentan a los linfocitos B para formación de anticuerpos. ¿Se dan cuenta? Incrementa la síntesis de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es la inmunoglobulina de la mucosa, ¿ya? El doctor Armando habló de una vacuna oral, es mucho mejor que las vacunas inyectables. ¿Por qué? Porque te estimula la inmunoglobulina A, que es de un nivel de mucosa, porque te estimula la inmunidad celular y te estimula la inmunoglobulina G. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, eso es lo que se está, ¿no? Conversando. Ahí también, esta es la célula dendrítica, miren. Es de la célula dendrítica. ¿Se dan cuenta? La célula dendrítica va y atrapa a una bacteria, ¿no? La digiere y le muestra la proteína, ¿no? De antígeno, la proteína antigénica hacia los linfocitos, ¿no es cierto? ¿No? Para que comiencen a generar, ¿no? Anticuerpos o células, ¿no? Gel, ¿no? Gel de apoyo, o células de killer, o células de memoria. ¿Se dan cuenta, no? Miren cómo, ¿no? Aquí están los probióticos normal, miren. Aquí están ocupando el sitio, ¿no? ¿Ya? Ahí está la mucosa bien protegida. Mira, acá está el patógeno. Se destruye, ¿no? Hay inflamación. ¿Ya? Eso también vamos a hablar ahorita. Entonces, y esta es las bacterias benéficas, ¿no? Cómo estimulan a las dendríticas para que activen el sistema inmunológico, ¿no? Las citoquinas, ¿no? Y miren cómo compite, cómo pelea por el sitio, ¿no? No, este es mi sitio, ¿no? No lo deja el otro actuar, ¿se dan cuenta? Esa es la función, ¿no? De los probióticos. Aquí tenemos una, vamos a ver si se puede pasar. Developing a strong immune system from birth begins with creating a... Entonces aquí vamos a ver, miren, ¿no? Aquí tenemos la bacteria patógena, y ahí las baselestitas son las bacterias benéficas, ¿no? Esos son los probióticos, ¿no? Eso es la edición. Entonces hay que conversar con el doctor Manolo, ¿no? Para ver esos, ¿no? Si de repente le podemos proporcionar también esa bacteria para que ustedes lo puedan utilizar en la ración, ¿no? Se puede utilizar en polvo, ¿ya? O se puede utilizar en líquido también, ¿no es cierto? ¿No? En el agua, ¿no? Entonces miren cómo ellos ocupan, pues, ¿no? Los nichos ecológicos, ¿no? De herencia, ¿no? No permiten que las bacterias negativas, miren cómo utiliza los carbohidratos y produce ácidos grasos volátiles, miren. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que, y acidifica el medio, pues, ¿no? Entonces la bacteria, mira cómo se corre, ¿no? Tiene miedo, ¿no? Al pH ácido. ¿Se dan cuenta? Y esos son los probióticos, ¿no? Cómo comienzan a invadir y ahí ayudan, ¿no? Ahí miren cómo la bacteria no puede entrar, ¿no? Hay una mejora del tejido epitelial, ¿no? Que estaba mencionando, ¿no? Ya les mencionó todas las funciones que tiene esta bacteria, ¿no? Tenemos otro que es los prebióticos, ¿no? Los prebióticos que son parte de las bacterias, ¿no? Especialmente la levadura, ¿no? Tenemos el MOS, que es el mananoligosacárido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Mira, este es una... Aquí no está
el manano disacárido no está presente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces viene la bacteria y aquí está su receptor, ¿no? Esto es lo que dice, por ejemplo, otra bacteria benéfica se pega aquí y le oculta el receptor. La bacteria tiene que tener un receptor para poder ingresar, ser reconocido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes utilizan este MOS, ¿no? Esta parte de ¿no? de la levadura, entonces va y se pega, mire, a la bacteria, mire, se pega a la bacteria. Y ya no lo deja que él se una al receptor. ¿Se dan cuenta? Como esto. Y también sirve de alimento también para la bacteria, ¿no? Este de aquí es el beta-glucano también, ¿no? Y la manosa. Entonces aquí, ¿no? Oligosacáridos normales, ¿ya? ¿Y qué hace este beta-glucano? Lo que hace es activa el receptor que tiene la célula y hace que haya un cambio, ¿no es cierto?, ¿no? En su actividad de los genes y el receptor que forma es otro receptor que no es reconocido por la bacteria. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ocurre. Tenemos también la parte inmunológica, también tenemos la inmunoglobulina naturales de huevo, ¿no? El doctor Manolo también sacó una inmunoglobulina de huevo de gallina para COVID, ¿no? Que lo comercializaba. O sea, que hace a la gallina le proporcionaron el virus y formaron anticuerpos y recogieron la yema del huevo y ahí estaban los anticuerpos, ¿no es cierto? ¿No? Igual también se puede hacer, ¿se dan cuenta? Entonces, miren, aquí, este no tiene la inmunoglobulina G, entonces, estas bacterias, ¿no? Estas bacterias, los virus, invaden fácilmente. Pero si le adicionamos estos inmunoglobulinas naturales del huevo, ellas van, ¿no es cierto?, y aglutinan a las bacterias, a los virus, ¿no es cierto?, y mantiene una salud, pues, intestinal, pero no, acá mira cómo está destruido. Eso también es una... Este es otro punto que habló también, ¿no?, sobre el estrés, ¿no es cierto?, ¿no? El cuy es un animal de mucho estrés. Factores ambientales, ¿no? El estrés, ¿no? El frío, el calor extremo, ¿no? El amoníaco, la mala alimentación, ¿no? Las infecciones, todo eso, ¿qué ocurre? Ocurre que ya las malas señalizaciones que se producen haga un cambio a nivel genético, ¿ya? A nivel genético, ¿ya? Porque todo esto, la mala alimentación, los factores ambientales, la inflamación, la infección, todo eso, hacen que las células, ¿no?, comiencen a producir malas señalizaciones de proteína y como autodefensa le dice a la célula, ¿ya?, que no funcione como tal, que se dedique a defenderse y comienza a fibrosarse y comienza a adiposarse. Mira, aquí, mira. Este es un trabajo que se hizo en ratones, que le sometió un estrés, ¿ya? Este no tenía infección, estaba bien, y este se comenzó, o se puso obeso, ¿no? O se comenzó a degenerar. ¿Se dan cuenta? Eso ocurre. Por eso que a veces decimos, ¿por qué Cuy no llegan a tener el peso que yo quiero, ¿no? Como en otros sí que bien, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve catabólico, ¿no? O sea, el catabólico es lo inverso que el anabólico. Anabolismo es cuando él comienza a producir carne, ¿no es cierto?, ¿no? A generar carne. Y catabolismo es cuando él comienza a degenerarse, ¿no es cierto?, ¿no? Utiliza sus proteínas, todo ¿no?, para degenerarse, ¿te dan cuenta? Y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo se activa todo el sistema inmunológico? Mira, los macrófagos, ¿no?, células dendríticas, las células T, ¿no?, los fibroblastos, depósitos, ¿no?, los factores de necrosis tumoral, hacen que haya un cambio a nivel, ¿no?, ¿no? Activa, ¿no? Activa el sistema, ¿ya? Activa el sistema, ¿no?, celular, ¿ya? Y a las células lo hace que cambie ¿no?, genéticamente cambie su función. ¿Te das cuenta? Esta es por acción de las citoquinas, ¿no? Las citoquinas son las que hacen la señalización que les decía yo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, una hipervascularización, ¿no? Una inflamación, ¿te das cuenta? ¿Ya? Una necrosis, imagínate, ¿no? El hígado graso, podemos decir, cuando usted mata a un animal, el hígado graso tiene, ¿no? Pulmón inflamado, ¿te dan cuenta? Es por esa razón, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Existe una sustancia, ¿no?, que también viene como complejo, ¿no? Por ejemplo, el caso del hematopan,
El caso de Matopan, ¿no? Que lo venden para humano, dice Matopan complejo B más silimarina. No sé si ha visto ahora, ¿no? Que viene, más silimarina. Entonces es lo que yo vengo trabajando desde mucho tiempo y proponemos la silimarina como un inmunomodulador, ¿no? Para evitar esa mala señalización, mire, ¿no? Aquí actúa, mira. Entonces, evita ¿no? La supresión de cáncer de célula, ¿no? De proliferación celular, ¿no? La degradación, ¿no? De proteínas, inhibe la inflamación, ¿no? La oxidación del estrés oxidativo, ¿te das cuenta? El factor de necrosis tumoral, que es el que activaba todo el sistema, inhibe, ¿no es cierto?, ¿no? La expresión de genes negativos, ¿te das cuenta? Esa es la silimarina. Entonces usted, al usar la silimarina, ¿no es cierto?, ¿no? Aquí, en este caso aquí, mira, evita acá en esta manera, ¿no? Aquí en esta manera, ¿no? La silimarina, estos son los receptores que yo le mencionaba, ¿no? Que se activaba la citoquina y le mandaba señales negativas, ¿no? Para que el gen comience a adiposar, a producir adipocitos, ¿no? O fibrogénesis, ¿no es cierto?, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero la silimarina es lo que evita eso. Entonces tranquilamente usted puede utilizar, ¿no? En la reacción el complejo B más silimarina, ¿no es cierto?, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bueno. Y esto es lo que le mencionaba yo, el uso del ácido, del acidificante, ojo. Pero aquí hay dos cosas muy importantes. Uno, el acidificante tiene que estar a nivel de estómago, ¿no? Para que ayude al pH, ¿no? Al ácido clorhídrico le ayude para que tenga un pH de 2 y se active el pectinógeno, y aproveche al máximo toda la proteína, que no se ve ni un poquito de proteína al intestino grueso ni al ciego, ¿no? Porque eso le va a alimentar a las malas, ¿no? Y eso a nivel de ahí. Pero también tenemos que ayudarle a la flora benéfica, ¿no? Incrementando también, ¿no? Acidificante para que ellos tengan un pH, pues, ¿no? Alto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, este sería un ácido butírico protegido, ¿no es cierto?, ¿no? Que no se disuelve en el estómago, pero sí ya llega disuelto al ciego tranquilamente, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, mira, la fermentación de la fibra, ayuda a la fermentación, porque hay desarrollo, pues, ¿no? El ácido butírico, ¿no? Fermentación de la fibra, de la microbiota, ¿no? Entonces hay mayor producción de ácidos grasos volátiles, mayor energía para el cuy, mayor producción de bacterias, ¿no? De flora fecal, proteína bacteriana para el cuy, ¿te das cuenta? Disminuye el pH, un pH alcalino, ¿no es cierto?, ¿no? Y ese pH ácido es beneficioso, ¿no? Porque crecen más bacterias, ¿no? Benéficas, ¿no? Disminución de la permeabilidad del desarrollo del sistema inmunitario intestinal. Imagínense, ¿te das cuenta? Eso es lo que hace, ¿no? Mejora la digestibilidad del nutriente, aumenta la absorción de minerales, optimiza el perfil de la flora intestinal, regula la virulencia bacteriana, favorece el desarrollo de la mucosa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, ¿no? También hay los ácidos esenciales también, ¿no? Los ácidos esenciales, ¿no? Ácido de orégano, ácido de cítricos, ¿no es cierto?, ¿no? Esto hace muy buena sinergia con los ácidos orgánicos, ya que como son aceites, ¿no? Son lípidos, desestabiliza la membrana de las bacterias, ¿no? De la pared celular de la bacteria patógena y ingresa los acidificantes. Los acidificantes también son tipo, ¿no? Bactericida, ¿ya? Ingresan, ¿no es cierto?, ¿no? Y este radical, ¿no? Produce la rotura del ADN bacteriano, ¿no? Entonces lo elimina, ¿te cuenta? Y luego tenemos, pues, ¿no? Al uso de la vacuna, ¿no? Que hemos producido. Tenemos la vacuna de linfadenitis, ahora va a ser linfadenitis neumonía, ¿ya? Tenemos la vacuna Olevac Plus, ¿no? Que quiere decir que tiene salmonella más coli, ¿ya? Esa es la vacuna que la tenemos, ¿no es cierto?, ¿no? Y este es el protocolo. No siempre cuando se va a iniciar la vacunación, ¿no? En una población, se recomienda la vacunación en sábana, o sea, vacunar a todos de forma general para lograr la inmunidad de rebaño, ¿no es cierto?, ¿no? Pero primera dosis y su booster, que es importante, el refuerzo, ojo, ¿ya? Y a los 21 días después de la última ya ustedes van a tener unos animales protegidos,
¿ya? Porque hay también gente que, pero yo le puse y en semanas, pero se siguen muriendo, pero no es culpa de la vacuna, y todavía la vacuna todavía no ha generado todavía anticuerpos, y todavía le falta la segunda, ¿no es cierto? ¿No? La segunda del booster, ¿no? Que prácticamente es la más importante. Y luego los reproductores se recomiendan cada 3 o 4 meses, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, ahorita viene el frío o viene el calor, entonces antes que venga, pum, le puedo adelantar su vacunación a todos, ¿no es cierto? ¿No? Los reproductores, tanto macho como hembra, y también las animales, las de reemplazo, ¿no es cierto? ¿No? Y las crías, ¿no? Y la primera dosis al destete, y a los 21 días se le pone la segunda dosis, y de ahí se van al mercado. Entonces, dosis única de 0.3 miligramos por cuy vía subcutánea, ¿no es cierto? ¿No? Eso es lo que aquí vamos a mostrarle cómo actúa la vacuna, miren, ¿no? A nivel inmunológico. Lo que hace la vacuna es que me va a generar anticuerpos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ahí tenemos a la salmonela, miren, ¿no? Tiene su proteína, la vecina, ya que se une al receptor, ¿se acuerdan? El receptor, y ahí como una producción de daño, ¿cierto? Nada, ¿ya? Pero un animal vacunado, miren los anticuerpos. Y no puede. Y llama a los macrófagos para que los fagociten. No puede. ¿No? Y así se elimina, pues, ¿no? la bacteria. Bueno, muy agradecido. Muchas gracias. Es lo que puedo compartir.